En la siguiente investigación vamos a estar hablando sobre lo que es la dinámica, nos vamos a entrar en la ley de Newton, también vamos a estar hablando sobre lo que es la diferencia entre peso y masa y también lo que es masa acoplada. A través de esta investigación nos vamos a generar preguntas en cómo esto se desarrolla en la vida cotidiana, también cómo esto influencia en las distintas capacidades de la física y también vamos a estar hablando con ejemplos y vamos a estar mostrando a través de estos videos. Me presento, mi nombre es Juan Benítez, soy del grupo número 3 y le voy a estar hablando sobre la dinámica. La dinámica estudia el origen, las causas, el origen de los movimientos evidentemente son las fuerzas. La fuerza aplicada sobre los objetos provocan aceleraciones que provocan distintos tipos de movimientos dependiendo del tipo de fuerza que se aplica sobre ella. Buenas, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Mauricio Aveiro. Integro el grupo 3 y les estaré especificando con un poco más de detalle la dinámica. En el primer ejemplo tenemos dos cajas, una de 15 kilos y otra de 50. Si le aplicamos la misma cantidad de fuerza a las dos cajas, la primera irá más rápido. Pero, si queremos que las dos vayan a la misma velocidad, debemos aplicarle un poco más de fuerza a la segunda caja. En el segundo ejemplo tenemos un vehículo que quedó varado en medio de la calle. El conductor baja y lo empuja para llevarlo a un lugar seguro. Mientras este conductor usa su fuerza para mover al vehículo, este irá despacio. Pero entre más personas lo ayudan a empujarlo, irá más rápido, porque entre más fuerza, más aceleración. En el último ejemplo tenemos un camión y un vehículo normal. Para que un vehículo pueda moverse, necesita que su motor genere la fuerza necesaria para acelerar. Entre más grande es el vehículo, más fuerza se necesita. Es por eso que un camión necesita más fuerza para acelerar que un vehículo normal. Buenas tardes, profesor. Soy Samira Lescano de la carrera Análisis y Sistemas Informáticos del primer año. El tema que me corresponde a mí es fuerza. Voy a estar dando sus conceptos en algunos tipos de fuerza que se encuentran en el universo y un ejemplo en la vida cotidiana. La fuerza es una magnitud vectorial por el cual el cuerpo puede deformarse, modificar su velocidad y adquirir movimiento, superando así un estado de inercia e inmovilidad. Existen cuatro tipos de fuerzas en el universo. Está la gravitatoria, la electromagnética, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Tenemos como un ejemplo en la vida cotidiana al intentar abrir una puerta de blindex y una puerta de madera. Al intentar abrir una puerta de blindex estamos utilizando mucha más fuerza que la que necesitamos para abrir una puerta de madera, que es mucho más liviana. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Patricia Duarte del grupo número 3 y le estaré hablando sobre la inercia. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en un estado de reposo o de movimiento mientras no se aplique ninguna fuerza sobre ellos. Por ejemplo, cuando estás viajando en un vehículo y frenas de repente, sentirás un pequeño estirón hacia adelante. Esto es debido a la inercia. Cuando mayor sea la velocidad del vehículo, mayor será la inercia que se sentirá. El cinturón de seguridad de los autos está encargado netamente de frenar la inercia producida por los cuerpos de seguir su movimiento hacia adelante. Buenas, yo soy Cecilia Gañiza del grupo número 3. Le voy a estar hablando acerca de la ley de inercia. La ley de inercia es cuando un cuerpo se encuentra en reposo o en movimiento uniforme, siempre manteniendo la dirección y la velocidad, a no ser que sea cambiado por alguna fuerza neta. Como ejemplo podemos poner una bicicleta que se encuentra en una superficie jabonosa y otra en una superficie arenosa. La bicicleta tendría mayor posibilidad de desplazarse en la superficie jabonosa por la velocidad y la fuerza que se pondría por la superficie que está teniendo. También, como ejemplo cotidiano, podemos dar en la gente que manejan auto, que por inercia algunas veces pueden frenar de manera brusca y pueden estrellarse hacia adelante por el parabrisas. Muy buenas noches, profesor. Me presento, soy Lucas Alderete, del primer año de la carrera de Análisis de Sistemas Informáticos, del grupo 3.
Bueno, les voy a hablar sobre un tema en específico que a lo largo de nuestra vida se presentan muchos casos que se puede explicar, ¿verdad? Que es la segunda ley de Newton o ley de PDF. Bueno, la ley de PDF o principio fundamental de la dinámica plantea que un cuerpo se acelera al recibir una fuerza, entendiendo por fuerza una maniobra, como por así decirlo, jalar o empujar un cuerpo. Bueno, para entender mejor la ley fundamental de la dinámica es necesario aclarar dos conceptos básicos. Primero, la fuerza que recibe un cuerpo se le llama fuerza neta y la aceleración que recibe el cuerpo, el cambio de velocidad, por así decirlo, el cambio que recibe un cuerpo es aceleración. Por lo tanto, la aceleración es proporcional a la fuerza neta que recibe. Bueno, en otras palabras, si se le aplicamos mayor fuerza a un cuerpo, este aumentará su velocidad. Bueno, fórmula de la segunda ley de Newton sería F es igual a M por A. F sería la fuerza neta, que se expresa con N o Newton. M sería la masa del cuerpo, que se expresa por kilogramos. Y A es la aceleración que recibirá el cuerpo, que se expresa M, o sea, metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, para entender mejor todo esto de lo que acabo de explicar, vamos a ponerlo a prueba sobre un pequeño ejemplo de un problemita. Calculo la fuerza que hay que aplicarse a una pelota de fútbol de 0,4 kilogramos para patearla con una aceleración de 3,5. Bueno, la fórmula que vamos a usar es la misma. F, que sería fuerza neta, por masa, por aceleración. Esa sería la fórmula. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso. F es igual a la masa, que sería 0,4 kilogramos, por la aceleración que va a recibir, que sería 3,5 metros. 3,5. Bueno, se resuelve esto, es una multiplicación, y da como resultado 1,4 Newton. Eso sería una forma fácil de entender lo que es la segunda ley de Newton. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Patricia Malgarejo, del primer año de análisis. Soy del grupo 3 y mi tema es Ley del Principio Fundamental de la Dinámica. Yo le estaré hablando sobre ejemplos de la vida cotidiana. El primer ejemplo, dos niños y un columpio. Dos niños están sentados en un columpio, uno de ellos se balancea aplicando poca fuerza y su aceleración es más lenta. El segundo niño se balancea con más fuerza y su aceleración es mayor. Segundo ejemplo, las dos cajas. Tenemos dos cajas, una de 15 kilos y otra de 50 kilos. Si le aplicamos la misma cantidad de fuerza para moverlas, la primera caja se moverá más rápido, pero si queremos que las dos cajas se desplacen a la misma velocidad, tendremos que aplicar más fuerza a la caja más pesada. Tercer ejemplo. Un auto de movimiento se apaga en el medio de la calle y el conductor debe empujarlo para llevar a un lugar seguro, mientras el conductor usa su propia fuerza. El auto avanza lentamente, pero cuando otras personas ayudan al conductor a empujar, el auto avanza más rápido, ya que mayor fuerza, mayor aceleración. Cuarto ejemplo. Abrir las puertas. Para abrir una puerta blindada se requiere de una fuerza mayor que la que se necesita para abrir una puerta común de madera.
Buen día, mi nombre es César Eduardo Galván Aquino. Yo voy a estar hablándoles sobre la ley de atracción y reacción. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, B reaccionará ejerciendo otra fuerza sobre A de igual módulo y dirección, pero de diferente sentido. La primera de las fuerzas recibe el nombre de acción y la segunda fuerza de reacción. Un ejemplo de esta podría ser la de saltar, caminar, o para demostrar mejor este principio sería que al empujar a una pared aplicamos sobre ella una cantidad de fuerza determinada y ella sobre nosotros una igual, pero de sentido contrario. Mi nombre es Roberto Ayala y mi tema es masa y peso. Masa es la cantidad de materia que un objeto posee. Es una medida cuantitativa de la resistencia a la aceleración de un cuerpo. Peso es la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra o por cualquier otro cuerpo celeste sobre un objeto que es igual al producto de la masa del objeto y el valor de la aceleración gravitacional local. Generalmente tendemos a confundir estos términos como masa y peso, pero una de las diferencias clave que podemos mencionar es que el peso puede variar mientras que la masa es constante. También podemos mencionar que la masa se mide en kilogramos y el peso en newton. Masas acopladas. Se da cuando se unen dos masas o cuerpos que reciben la acción de una fuerza. De ahí el nombre de masas o cuerpos acoplados. Esos cuerpos pueden estar unidos o pegados con una cuerda que recibe tensión. Una de las situaciones en donde se aplica es cuando un vehículo remolca a otro descompuesto. La fuerza del motor del vehículo remolcador debe mover su masa y la del vehículo descompuesto. También podemos observarlos cuando un camión cargado se está desplazando, llevando el peso de la carga y el peso del camión. A través de este trabajo práctico llegamos a la conclusión, investigando sobre la dinámica, la ley de Newton, la diferencia entre masa y peso y masa acoplada, que la dinámica es cuando ciertas leyes o fuerzas actúan sobre un cuerpo o un objeto. A partir de la ley de Newton trabajamos lo que es la ley de la inercia, que es cuando fuerzas entre sí actúan sobre un objeto que reacciona contrariamente o se antepone a esa fuerza. También trabajamos lo que es la ley fundamental de la dinámica, que es cuando cierta fuerza actúa sobre un objeto y ésta se mueve. Por más que esté en velocidad nula, entonces una fuerza actúa sobre este y el objeto se mueve o si no reacciona. También tenemos la ley de acción y reacción, que cuando tú caminas, tú haces que una acción suceda, que es desplazarte de un lugar a otro. También tenemos la diferencia entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y también el peso, que es la fuerza gravitacional de la Tierra que actúa sobre ese objeto. Tenemos lo que es la masa acoplada. La masa acoplada es cuando dos fuerzas entre sí interactúan y esta provoca una reacción distante. Y como conclusión de esta investigación llegamos a que las leyes de Newton, así como la dinámica, intervienen en distintos factores de objetos y cosas en la vida cotidiana, ya sea en el auto que se mueve, o en una persona dentro de un colectivo, o también las acciones que nosotros realizamos poseen una reacción y también cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Y eso es toda nuestra investigación y espero le haya gustado.